Bien, ¿hay oferta de prueba? No, No, se rechazó la prueba. Bien, escuchamos los alegatos por el recurso. Tiene la defensa del condenado, el señor Sperling, a recurrir de nulidad en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Temuco el día 6 de octubre del año 22. Mi representado fue condenado como autor del delito consumado de abuso sexual en contra de mayor de 14 años. ¿Cuáles son las tres causales que se plantearon en el recurso? Dos causales principales, ¿cierto? Que es la causal, primero, causal de nulidad del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal. Esto es la vulneración al derecho de defensa como vulneración a una garantía constitucional ratificada también en tratados internacionales aprobados por Chile. La razón: hubo una restricción temática en torno a uno de los elementos de pruebas fundamentales que tenía la defensa en el momento de la discusión en el Tribunal Oral y particularmente la rendición de un perito que era importante, ¿cierto?, para la teoría del caso de la defensa. La segunda causal es una causal de nulidad absoluta del artículo 374, letra E del Código Procesal Penal en relación con el artículo 342, letra C, en relación al 297. Esto es la omisión de una valoración de la prueba acorde a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y una causal subsidiaria que dice en relación con el artículo 373, letra B del Código de Procedimiento Penal, en particular excluir un atenuante como era la del 11, número 6, que se explicará a continuación. Quizás en la causal que vamos en virtual tiempo, ¿cierto?, que nos ha dado este excelentísimo tribunal, vamos a centrarnos en las causales principales con mayor tiempo y en particular a la primera causal expuesta en el recurso con claridad. Esta causal, la causal que planteamos, se plantea que acá se afecta de manera grave el derecho a defensa material, el derecho a rendir prueba de forma libre por parte de la defensa, la prueba de descargo en particular, admitida a tramitación previa por el Tribunal de Garantía, en una audiencia de preparación de juicio oral, ¿cierto?, donde el auto de apertura fue acogido dicha prueba y el auto de apertura quedó firme. Para entender la causal propiamente tal de la infracción a las garantías constitucionales, en particular al derecho a defensa, en su arista derecho a defensa técnico y material, es importante entender un poco cómo se desarrolla la investigación y cómo dicha investigación, tanto la audiencia de preparación, el juicio oral, y el juicio oral, perdón, termina impactando gravemente, ¿cierto?, a la garantía constitucional del derecho a defensa. Esta causa parte el 19 de junio del año 20, con una denuncia por parte de la víctima. La Brigada de Delitos Sexuales concurre al lugar de mi representado, ¿cierto?, y a requerimiento del Ministerio Público levantan una serie de evidencias, en particular la ropa de la víctima, y se manda a una pericia bioquímica a la Unidad de Delitos Sexuales, a la Brigada de Delitos Sexuales de Concepción. La perito, y esto es muy importante, doña Jessica González, que es una Moreno, que es una perito bioquímico, realiza un informe pericial bioquímico, que es el informe denominado por el número 221-20, ¿ya? En dicho informe, lo que hace ella justamente es un análisis de algunos fluidos biológicos o fisiológicos que pudiesen tener algunas prendas que fueron tomadas, ¿cierta?, por la policía, en particular pantalones, poleras, sostén, camisa. Esas prendas entonces son evaluadas por esta perito en el informe 221 para ver si existían fluidos fisiológicos. En particular, lo que se buscaba en estas prendas, ¿cierto?, era si había semen, espermatozoides, ¿cierto?, células epiteliales o algún tipo de sangre. Con posterioridad llega el informe 221 de la señora, la perito, ¿cierto?, bioquímica Jessica Moreno, y da negativo en los resultados de todas y cada una de las prendas analizadas por la perito. Este análisis y este peritaje y este resultado justamente es fundamental para la teoría del caso de la defensa, porque viene a impactar justamente en la credibilidad del relato. Tanto así
que la víctima en su relato, ¿cierto?, señala que mi representado había tenido contacto algunas de sus partes íntimas con estas partes de su cuerpo. ¿Por qué y cómo se va entonces, después de este análisis, se empieza a construir la infracción que va a derivar en este recurso de nulidad? En la audiencia de preparación de juicio oral, como le había adelantado este excelentísimo tribunal, se ofrece por parte de la defensa un perito que se llama don Jorge Aguirre, que hace un informe pericial que está asignado, ¿cierto?, en el auto de apertura con el número 10-2022 del 26 de marzo del año 22. Este peritaje tenía varios objetos. Primero, analizar toda la evidencia recogida, era un informe criminalístico, toda la evidencia recogida tanto por la policía como los informes periciales. Hay una discusión, se presenta, ¿cierto? Y en el y en la audiencia de preparación de juicio oral, el Ministerio Público y la querellante tratan de excluir este informe, el informe realizado por nuestro perito, don Jorge Aguirre. Sin embargo, el juez de garantía permite el ingreso de dicho informe y esa resolución queda firme. Es importante recalcar acá que no solo el informe del perito ingresa, sino ingresa el informe del perito con todos sus anexos. 3 anexos en particular. Entre esos anexos se incluía en forma íntegra el informe 221 que había realizado esta perita, la señora Moreno, ¿cierto?, que era el informe pericial bioquímico. Una vez firme la autoapertura, se llega a la audiencia de juicio oral y aquí es donde se concreta, ¿cierto?, la infracción evidente al derecho de defensa en contra de mi representado. Parte la audiencia de juicio oral, ¿cierto?, y se llama a declarar a nuestro perito, al perito criminalista, el señor Jorge Aguirre. Cuando empieza a deponer en su declaración, ¿cierto?, le empieza a entregar la información al tribunal oral en términos de la información que recorría dicho informe. Y en particular, él señala, porque en los peritajes, ¿cierto?, en la audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal oral le da la oportunidad y debe el perito entregar, ¿cierto?, una síntesis del peritaje y las conclusiones del mismo. En ese particular, entonces, en esta audiencia, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al momento de que el perito está deponiendo, declarando por el informe pericial, el juez presidente le impide pronunciarse respecto al informe pericial bioquímico 221. Informe, como decíamos, era importante y relevante para la teoría del caso de la defensa. ¿Y por qué le impide? Porque a juicio de él, el informe 221 no había sido ingresado por el Ministerio Público. En este debate, el juez presidente, sin consultarle a nadie, le dice y ordena al perito que no tiene derecho a pronunciarse respecto a dicho informe porque no ha ingresado en la prueba. Y además señala y recarga, ¿cierto?, que no puede pronunciarse él ni en las conclusiones, ni tampoco, ¿cierto?, la defensa, realizarle preguntas en términos a este informe, a esta parte del informe, ¿cierto?, que era el pericial bioquímico, que según él era lo más relevante de todo el informe. ¿Por qué? Porque la pericia bioquímica es la única pericia científicamente realizada, por lo tanto es lo más objetivo para efectos del resultado. Voy a pasar, con el permiso de su señoría excelentísima, a leer, es muy breve, cómo cercena, ¿cierto?, la posibilidad del perito de declarar en relación a este tema. Y están en el minuto 12 de la declaración, ¿cierto?, y el juez presidente en ese momento interrumpe al señor Aguirre, que es nuestro perito, ¿cierto?, y se genera el siguiente diálogo entre ambos. Magistrado, solo le voy a precisar al respecto que no se ha introducido al juicio ninguna pericia de orden química. Perito. No, es bioquímica, magistrado. Magistrado. Ninguna de esa naturaleza se ha introducido al juicio, para que no perdamos más el tiempo en este punto, le dice. El tribunal no tiene conocimiento alguno de este tipo de pericia. No se ha presentado nada en tal sentido. El perito le dice, discúlpeme, yo lo tenía en mi informe, no tenía idea
señala él. Magistrado, no se preocupe, la prueba no está ofrecida, no está incorporada al juicio, para que no perdamos más tiempo en esa parte. Pues bien, ¿qué es lo que hace el juez oral? Desatendiendo todas las facultades que le da la ley, ¿cierto?, en términos a la dirección de una audiencia en relación al artículo 292 del Código Procesal Penal, sin ninguna atribución cercena o excluye la parte más importante en la teoría del caso de la defensa, con una prueba que es fundamental, que justamente eran los elementos que traía el informe bioquímico. ¿Y por qué digo acá que cercena dicha información? Señoría, en el auto de apertura, en la prueba de la defensa, en el número 2, don Jorge Aguirre, que es nuestro perito, señala que perito judicial forense, quien depondrá al tenor del informe pericial análisis criminalístico 01022, del 26 de mayo del 22, y señala, con sus 3 anexos y un video, objeto de la pericia, técnicas aplicadas y conclusiones establecidas. Y lo más importante, ¿por qué se genera una exclusión? Es porque en el contenido del informe mismo, que fue ingresado a la audiencia de preparación y no hubo ninguna objeción por parte del tribunal, el propio perito en el cuerpo del informe toma todo el informe bioquímico y lo traspasa a el informe pericial de él. Las conclusiones, el desarrollo, el análisis del informe, está ni siquiera en el anexo, está en el propio informe contenido. Entonces, usted puede ver la página 10 del informe, está acompañado a efectos vivendi para el excelentísimo tribunal, está la hoja del análisis y después las reflexiones, ¿cierto?, técnicas, periciales de nuestro perito. El juez presidente lo que hace de una prueba legalmente autorizada a ingresar sin consultarle, de hecho, a ninguno de los otros jueces que constituían este tribunal colegiado, es cercenar, prohibir, excluir una prueba que había sido ingresada válidamente ante el Tribunal de Garantía. ¿Cuáles son los efectos y las repercusiones que genera la actuación o la actividad del juez presidente? Primero, ya lo dije, ¿cierto?, frustra la posibilidad de interrogar por parte de la defensa a este perito. Al no poder referirse, ¿cierto?, a estos elementos, al informe pericial 2021 que estaba contenido en el informe del señor Aguirre, cercena justamente la posibilidad de que el perito se exprese y además la defensa legítimamente en la posibilidad de interrogar. Señoría, el artículo 8º de la Convención Americana en su número 2 y el artículo 14, número 3, letra A, establecen, ¿cierto?, como garantías judiciales fundamentales, ¿ya?, el derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y obtener la comparecencia como testigos, peritos u otras personas que pudiesen arrojar luz sobre los antecedentes. Hay una serie de jurisprudencia, ¿cierto?, que ha establecido la posibilidad de interrogar, ¿cierto?, como un derecho fundamental de la defensa, que en este caso es socavado por la actuación unilateral, imparcial y a nuestro juicio ilegal que realiza el juez presidente. Estos derechos están plasmados y recogidos en varios cuerpos legales, no solo en los tratados internacionales, sino en el Código Procesal Penal, ¿cierto?, artículo 314 y siguiente, forma de interrogar a los peritos y testigos, en las normas constitucionales, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en relación a las formalidades que tiene y las limitaciones que tiene un juez oral al momento de recibir pruebas? Dice que para el ingreso de pruebas no hay más que algunos requisitos formales. Hacerlo en la oportunidad procesal correspondiente y ver la idoneidad del perito. Y esta oportunidad para la restricción o exclusión de pruebas, según la propia Corte, ¿cierto?, Suprema, en distintos fallos, es en el debate de audiencia de preparación de juicio oral. Y le queda vedado, excluido a un juez presidente de manera
de manera autónoma, ¿cierto?, como lo realiza, a poder realizar cualquier exclusión. Podemos ver distintos fallos de este excelentísimo tribunal, por ejemplo, el rol 28305-18, considerando 5 y 7, el rol 154765 del año 20, el rol 5851 del año 15, el 112-393 del año 20, del año 2020. Todas estas jurisprudencias han dicho que el único requisito y donde se puede realizar la exclusión de un perito dice relación con la idoneidad y es la audiencia de preparación de juicio oral, que es lo que no ocurre en este caso. Una vez incluido en el auto de apertura, la prueba debe ser recibida, ¿cierto? Y el juez no tiene ninguna facultad de veto o excluirlo. ¿Cuáles son las garantías entonces que se afectan cuando me impiden que mi perito declare? Cuando impiden a la defensa que pueda interrogar. Obviamente se afecta la garantía del debido proceso, que impacta, ¿cierto?, finalmente en el derecho a defensa y en el derecho, como lo decíamos, los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención, artículo 8 y artículo 14, el derecho a rendir prueba de forma libre, ¿cierto?, y contrainterrogar a las personas que uno tenía el derecho y fueron propuestas en su momento. Tratando de discurrir, entonces, cuál es el efecto que produce la actuación del juez de garantía, del juez presidente, perdón, hay que ver si es grave o trascendente, ¿cierto?, el vicio que se cometió. En ese sentido, su señoría, cabe hacer presente que la trascendencia en este caso, y así lo ha dicho la Corte Suprema en varios de sus fallos, quizás el más relevante es el último del año 22, el 80-2022, ¿cierto?, a donde señala que lo importante acá es ver si efectivamente se limitó, se privó o se interrumpió una garantía constitucional. Ese es el requisito que ustedes tienen que analizar en este caso para efectos ver si hay vulneración o no a la garantía constitucional. Y efectivamente del relato que se le ha presentado a esta excelentísima Corte, obviamente existe, ¿cierto?, una transgresión a dicho principio. La trascendencia entonces está relacionada en este caso no con lo sustancial del veredicto, ¿cierto?, de los considerandos, de la parte resolutiva, porque ahí lo que tendríamos que hacer, ¿cierto?, es revisar prueba por prueba para ver si hay relevancia o no. Eso es lo que ha establecido este excelentísimo tribunal. Lo importante, ¿cierto?, es ver la afectación de garantías que en este caso, con la actuación del juez presidente, privando de la prueba fundamental que tenía la defensa presentada para amparar su teoría del caso, ¿cierto?, fue vetada, sesgada de forma unilateral por parte del juez presidente. En relación y volviendo a la trascendencia, la situación similar, la trascendencia se ha vinculado por parte de este excelentísimo tribunal, ¿cierto?, a las situaciones de nutilidades absolutos, de motivos absolutos de nulidad. No se requiere demostrar perjuicio, ¿cierto?, como lo decíamos, ni incidencia en lo resolutivo, sino efectivamente una afectación a una garantía o un derecho constitucional, que en este caso es el derecho de defensa. Así lo ha dicho en forma reiterada también la Corte Suprema, su señoría, en donde la imposibilidad de interrogar a un perito o a un testigo afecta el derecho a ser oído como un derecho a la defensa. Y así lo ha dicho en reiterados fallos, como por ejemplo, rol 49-5408, rol 86-4414, rol 59-2212, etc. Una serie de jurisprudencia donde señalan justamente que la acción que tuvo en este caso el juez presidente de manera unilateral impacta al derecho a ser oído, al derecho a defensa. Por eso, su señoría, esta parte es que solicita que, teniendo en consideración dicha causal, el tribunal, este excelentísimo tribunal, ¿cierto?, se ve en la obligación de anular el juicio, se repita el juicio, ¿cierto?, con un tribunal no inhabilitado al efecto. En relación a la segunda causal de nulidad, artículo 374, letra E del Código del Código Procesal Penal, lo que esta parte cree que se transgrede en relación a el análisis de la sentencia, ¿cierto?, es la omisión
a la valoración de la prueba acorde a los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Y el por qué es sencillo, voy a tratar de resumirlo. En el recurso, ¿cierto?, está tratado de forma más precisa, en honor al tiempo. Corresponde aclarar que el fallo condenatorio, en este juicio, uno de los elementos predatorios más importantes del tribunal, para efectos de condenar, fue la valoración de un informe que realiza el CABAS, ¿ya? Un informe que le realiza un peritaje psicológico a la víctima, ¿ya? Este peritaje lo hace la perito doña Vivian Arias. Este informe tuvo por objeto realizar un informe psicológico. Nosotros, en relación a ese informe psicológico, lo que hicimos, porque no tenemos acceso a la víctima, ¿cierto?, es realizar una metapericia para analizar el contenido de la información que entregó esta persona. Y más en particular, el objetivo del peritaje es evaluar técnicamente si se realizó la pericia psicológica de manera positiva, correcta o no. Se realizó una revisión completa de la carpeta y señala, al final, perdón, una revisión del informe pericial, y nuestra metaperitaje concluye 3 cosas fundamentales. Primero, que no se analizó la carpeta de investigación en forma completa. Segundo, que no se pusieron los resultados de los test que se le realizaron a la víctima. Y tercero, que no se utiliza bibliografía científica para determinar si efectivamente hay un procedimiento científico para arribar a las conclusiones que la perito arriba. Así pues, este metaperitaje para nosotros era importante porque nuevamente tenía por objeto, ¿cierto?, cuestionar la credibilidad del relato de la víctima, que finalmente era la única prueba objetiva que existía en el juicio, porque además de eso, lo que venía a avalar su relato era el bioquímico. No estaba de acuerdo, ¿cierto?, con el relato de la víctima, pero este informe psicológico sí. La metapericia tiene por objeto buscar fallas metodológicas o técnicas en el cumplimiento del objetivo del peritaje realizado. Pues bien, nosotros encontramos, como les decíamos, una serie de fallas técnicas que para nosotros era relevante presentar a través de este metaperitaje. ¿Y por qué decimos que se afectan acá los principios de la lógica? Porque a juicio de la defensa, en términos de la afectación de los principios de la lógica, ya que se atentaba contra el principio de la razón suficiente, ¿cierto?, y el principio de la contradicción. ¿Y por qué? La sentencia definitiva decide descartar o desechar por completo el metaperitaje. No hace un análisis si no lo valora y desecha el valor probatorio. ¿Y por qué lo hace? Y aquí viene, ¿cierto?, el problema de afectación al principio a la razón. Y voy a permitirme leer muy breve un párrafo de la sentencia. Luego, la declaración de la perita Isabel Margarita Puga, que era nuestra perito, ha sido desechada, pues si bien ésta realizó una metapericia, la pericia psicológica evacuada por el CABAS de Concepción a la víctima, lo hizo únicamente en base al documento en que constaba la misma, es decir, solo el informe pericial escrito, sin contar con otros antecedentes que permitiesen asignar alguna validez mayor, por ejemplo, pedir la videograbación de la víctima. El razonamiento del tribunal para descartar este metaperitaje o contrainforme, como se le dice, elaborado por nuestra perito, la señora Puga, contraviene manifiestamente el principio de la razón suficiente. ¿Por qué? Dado que en este descarte no manifiesta nada en relación a por qué técnicamente o cuáles son las razones del tribunal oral para descartarlo. Fue solo una preferencia metodológica del tribunal. Porque el tribunal, ¿qué nos dice? ¿Sabe qué? Porque usted no hizo esto, creyendo además que la metapericia tiene por objeto analizar la declaración de la víctima y no entendiendo que la metapericia es un informe técnico que lo que hace es analizar técnicamente o científicamente el rigor científico de la construcción del informe pericial de la perito. Entonces, este principio de razón suficiente se ve, ¿cierto?, afectado por la preferencia metodológica del tribunal sin dar ningún argumento del por qué lo estaba descartando. Es decir... Ahora, para entenderlo. En definitiva, el CABAS es un informe.
Y el informe de su perito, este metaperitaje, se basa en una crítica o análisis, o no sé cómo se llamará, de ese informe. Nada más. Entonces, el juez lo descarta y dice, oiga, mire, solamente es una crítica, no hay nuevas aportaciones. No, es una crítica técnica al informe realizado por el CAA. Exactamente. Gracias. Exactamente. ¿Qué es lo relevante de esto? El CABAS, entonces, el tribunal valora positivamente el peritaje del CABAS, ¿cierto? Analizándolo aisladamente, sin siquiera hacer una mención a los otros elementos técnicos, como por ejemplo nuestro peritaje. ¿Y por qué digo que hay una infracción a la razón suficiente? Y atendiendo, ¿cierto?, la pregunta de su señoría excelentísimo. La principal tarea de un metaperitaje no es analizar contenido de la declaración. Según toda la literatura internacional que está extranjera, científica, que está citada en el recurso, por supuesto, el objetivo de un metaperitaje es una revisión, y así está definido, crítica, técnica, a la metodología que se realiza sobre el informe realizado, por este caso, la perito del CABA. Y no tiene que ver con un análisis del contenido de la declaración. Por eso es que es contra razón el argumento del tribunal oral diciendo, ¿sabe qué? Le faltó realizar más antecedentes. Si ese no era el objetivo de la perito. El objetivo de la perito era realizar del metaperitaje, es en sí mismo la revisión técnica de la metodología realizada por el perito, y no otra cosa. Y así, su señoría excelentísima lo ha dicho en algunas ocasiones, ¿cierto? Voy a citar un fallo de la Corte de Concepción, ROL 458-2014, que señala, para la realización de un metaperitaje no parece indispensable la entrevista de la víctima, pues el objeto de la pericia no es ella, sino el peritaje propiamente tal. Justamente, dando énfasis que acá lo que se debió haber hecho, ¿cierto?, es descartar nuestro peritaje, pero por elementos más importantes. Así las cosas, entonces, se infringe el motivo de la razón, o el principio de la razón suficiente. Y otro principio que se infringe acá, y se los voy a exponer muy brevemente, es el principio de no contradicción. ¿Y por qué? El TOP valora positivamente, no valora nuestro informe porque nosotros no tuvimos acceso a la víctima, ¿cierto? Aunque sea grabada. Sin embargo, el Ministerio Público presenta un informe del médico legal, una ficha médica, ¿cierto?, realizada 2 años antes del juicio. Y esa ficha técnica, realizada por un doctor y informada al médico legal, se presenta un doctor del médico legal a hacer un análisis de dicha ficha médica, sin haber siquiera entrevistado, analizado, haber tenido en consideración algún elemento distinto de la ficha clínica, y el tribunal oral, ¿cierto?, a esa ficha clínica analizada por un doctor con posterioridad, sin haber tenido acceso a mi representado, ¿cierto?, le da valor pleno para efectos de acreditar la sentencia. Entonces, ¿por qué se infringe el principio de no contradicción? Porque a nosotros, ¿cierto?, nos dice cuando va a analizar un metaperitaje, no, es insuficiente, debió haber hecho algo más. Pero cuando el Ministerio Público presenta su informe médico, le dice, aunque no haya nada más, solo un informe de una ficha médica, le dice, le damos valor pleno. Obviamente, si a nosotros nos puso un estándar superior al análisis de un documento, creemos que lo mismo debió haber hecho a efectos del Ministerio Público. Señoría, excelentísima, estoy pasado en el tiempo, le voy a pedir 2 minutos para poder concluir. La última causal, acreditación del elemento tipo de fuerza en la dinámica de los hechos. Acá se realiza una valoración de la prueba con infracción a los principios de la lógica. ¿Y por qué? La sentencia en varios pasajes señala que mi representado, ¿cierto?, había utilizado fuerza física en contra del señor Cifelli en contra de la víctima. Sin embargo, en el TOP no se presentó ningún informe, ningún elemento que pudiese
dar como un antecedente que hubiese existido alguna lesión o alguna lesión física o corporal. Muy por el contrario, analizada la víctima con posterioridad a estos hechos, la médica que la analiza, doña Carolina Gatica, señala que no logró encontrar ninguna lesión relacionada con estos hechos. Sin embargo, el Tribunal Oral, en su sentencia, ¿cierto?, realiza y ocupa una serie de verbos rectores en toda la redacción de la sentencia, como por ejemplo, jalar, forcejear, tomar del brazo, atrapar, inmovilizar. Todo esto, y siempre lo va diciendo así, con superioridad física respecto de su utilizador víctima. Sin embargo, no se dejó ningún rastro de ello. Y por otra parte, su señoría, el TOP, al analizar, o el Tribunal Oral en la Penal, analizar el informe médico, esta misma ficha médica, ¿cierto? El mismo doctor dice, ¿sabe qué? Mi representado tenía una lesión en la rodilla. Y hubo muchos peritos, pero testigos que señalaron que tenía una lesión en la rodilla. Sin embargo, no se presentó por parte del Ministerio Público ningún antecedente que diga que mi representado efectivamente la rodilla la tenía en buen estado. ¿Ya? A pesar de eso, el Tribunal Oral en lo Penal... Eso no estoy entendiendo. Sí. ¿La ficha clínica es de la víctima o de su No, representado? de mi representado. Mi representado tenía una lesión en la rodilla. O sea, lo que usted sostiene es que el informe médico dice que no hay ninguna lesión de ninguna especie en su representado. No, ese es el informe médico de la víctima. A la víctima le señalan que no tenía nada. No tiene ninguna lesión. Lo que estoy diciendo es que en el análisis del Tribunal Oral en lo Penal, mi representado al momento de ejercer los hechos, se discutió si había una lesión en la rodilla, porque hubo forcejeo y no tenía la capacidad, ¿cierto?, de haber realizado lo que dicen que realizó. Correcto. Sin embargo, el Ministerio Público no presenta ningún antecedente más allá de una ficha médica de 2 años atrás de la víctima donde decía que había tenido una lesión. Perfecto. Pero el Tribunal Oral, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Nuevamente tomando la declaración de este perito que había analizado que había analizado a mi representado en la rodilla, señala, ¿cierto?, que mi representado tenía la rodilla en perfecto estado. Cosa que nunca ni siquiera dijo el perito del médico legal que habían analizado esta ficha médica. Y no considera una serie de testigos que sí venían a declarar por parte de la defensa en términos de dicha rodilla, y que la rodilla estaba lesionada, etc. Esa valoración, ¿cierto?, a nuestro juicio también infringe los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Señoría, estas 3 causales, en particular la causal primera, ¿cierto?, que es la vulneración al derecho de defensa de manera flagrante por parte del juez presidente, ¿cierto?, afectando la posibilidad y socavando, ¿cierto?, el derecho a defensa y afectando la posibilidad de haber interrogado a este perito como correspondía en relación al elemento más importante de la teoría de la defensa, conculcando una serie de garantías, ¿cierto?, como por ejemplo, yo se los había dicho, el derecho a defensa, el derecho a ser oído, nos parece a nosotros que son causales suficientes para anular dicha sentencia. Y por último, para concluir, de manera subsidiaria, se presentó la causal 373 letra E, que acá dice relación con distintos pronunciamientos, distintos fallos de corte que están mencionados, ¿cierto?, en el recurso, que dice relación, mi representado tenía una condena por un delito el año 1991. Dicha condena fue cumplida el año 1994, ¿cierto? Y este tribunal consideró que mi representado no tenía irreprochable conducta anterior. Acá cito 2 sentencias, una de la Corte de Valparaíso y otra de Temuco, ¿cierto?, que han acogido dicha tesis. También hay recursos de Corte de Apelaciones que están indicados los roles, también de Valparaíso, ¿cierto?, y Temuco, que señalan que dicha causal, o sea, dicha atenuante no correspondía si se eliminaron los antecedentes. En relación al artículo 373, ¿cierto?, ponemos a disposición de la Corte Suprema dichos antecedentes con el objeto de que también subsidiariamente pueda proceder a la nulidad del eso es. Muy bien.
Son las 1, hermano. Sí, ¿Llegamos mañana? sí, claro. Quedan alegatos pendientes. Las alturas. 15 son. Sí, las réplicas. Y las réplicas. ¿Llegamos mañana? Así que el comienzo de la mañana, 8:30, reiniciamos estadio. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, sí. Bueno.